Gracias por estar junto a nosotros. En este momento, si usted nos permite, queremos establecer un contacto con una colega periodista ecuatoriana. ¿Qué es lo que sucede en este país? Hemos visto imágenes terribles en los últimos días a través de las redes sociales, en diferentes medios de comunicación, y es una situación que nos preocupa. Primero, porque es un país obviamente que está muy cercano al nuestro, somos hermanos sudamericanos, pero principalmente porque queremos saber qué es verdad de todo lo que está pasando y qué no es verdad, qué es lo que se exagera. Para ello quiero saludar a Cintia Domínguez, periodista de Radio Pichincha Universal. Cintia, muy agradecidos contigo por este contacto desde Santa Cruz, Bolivia. Te saluda Fernando Eid, Bolivisión. Buenos días, ¿cómo estás? Fernando, buenos días. Buenos días a todas y a todos los bolivianos quienes se conectan a esta señal. Bueno, acá un poco en casa. Yo vivo en Quito, la capital del Ecuador. Estamos preocupados por lo que ocurre con nuestros hermanos y nuestras hermanas guayaquileñas, pero con la mente positiva de que vamos a salir adelante de esta pandemia que azota al Ecuador, a Latinoamérica y al mundo. Hemos visto imágenes terribles, Cintia, de lo que está sucediendo en Ecuador. La zona más afectada, tengo entendido, es Guayaquil, lugar en donde se ven personas fallecidas que no son recogidas a tiempo y que por días permanecen o en las salas de las casas de las personas o también en las aceras. Cuéntanos, por favor, relátanos de la manera, en un síntesis, digamos, todo lo que está pasando. ¿Es verdad? ¿Es como se ven estas imágenes? Hasta el día de ayer, jueves 2 de abril, el último corte de cifras que dio el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional fue de 3.163 contagiados y 120 personas fallecidas por COVID-19 en el Ecuador, siendo Guayaquil la provincia con el 70% de los casos positivos y más de la mitad de las personas fallecidas. El ministro de Salud dijo que, el viceministro de Salud, que es el que dio la rueda de prensa, señaló que las personas de entre 20 y 49 años son las que más se están contagiando debido a que salían a trabajar, salían a estudiar y mantenían el contacto, entonces son las que están siendo mayormente contagiadas, mientras que las personas que están falleciendo son adultos mayores. La situación referente a lo que ocurre en Guayaquil es preocupante para nosotros como ecuatorianos igual. El tema de los muertos es real. La gente está muriendo en Guayaquil, pero por ejemplo, hasta el corte del día de ayer, de las 120 personas fallecidas, adicional habían 78 personas igual que fallecieron, pero no probablemente por coronavirus. ¿Por qué? Porque no se están haciendo las pruebas a tiempo o las personas ya fallecieron y aún no las han recogido y no se les ha podido hacer la prueba del COVID-19. Entonces, hay personas que han muerto en Guayaquil que no únicamente son por coronavirus, hay personas que han fallecido infartadas, pero por el toque de queda que empieza desde las 2 de la tarde, la gente no puede salir, entonces llaman para que vengan a retirar el cuerpo y se demoran de 3 a 4 días. Y eso es lo que un poco ocasionó un colapso en la ciudad de Guayaquil, cuando al inicio de esta semana en varias partes de la ciudad se quemaron llantas, se quemaron muebles, se quemaron maderas, en señal de protesta de que si no iban a retirar sus muertos, ellos iban a quemar a los fallecidos que estaban en sus casas. Entonces, es real, si bien el presidente Moreno ha señalado que son fake news, es verdad, la gente en Guayaquil está falleciendo, varios periodistas de medios internacionales, de medios nacionales, la propia alcaldesa de Guayaquil y hasta el día de ayer el propio presidente Lenín Moreno señalaron que van a haber varios muertos, de 2.500 a 3.000, señaló Jorge Wade, que es el presidente de Ban Ecuador y el que está encargado del tema sanitario y del tema de los muertos en Guayaquil. Entonces, hay varias víctimas. Se recogen 150 muertos al día en Guayaquil, wow. Pero según un listado de la Policía Nacional y del municipio de Guayaquil, existen más de 450 víctimas mortales que están en los hogares de Guayaquil a espera de ser retirados por la
por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es lo que se ha designado por parte del gobierno central para que se encarguen de la situación. Ahora, algo que queda claro, según lo que tú me cuentas, Cintia, es que no todos los fallecidos que se ven en los videos son por COVID-19. Hay muchos otros que son por diferentes patologías. Sin embargo, por esta situación el sistema de salud está totalmente colapsado. Esto es lo que no permite que se haga el levantamiento de estos cadáveres de la manera oportuna como se debería. Yo he escuchado las declaraciones de Jorge Wade, la persona que tú mencionas, quien es delegado gubernamental para entierros, quien ha reconocido esta falencia por parte del gobierno, un poco contradictorio con lo que dice el presidente de Ecuador, que son fake news, o sea, noticias falsas, lo que se ve en imágenes a través de las redes sociales. Y esta autoridad, el señor Wade, además ha dicho de que se está trabajando. ¿Cuál es la situación actual? ¿Esta situación continúa? ¿Cómo ves tú el panorama de aquí a algunos días más? Claro, Jorge Wade ha señalado que lamentablemente expertos médicos han señalado que solo en la provincia del Guayas los fallecidos en este mes, que recién empieza, va a ser de 2.500 a 3.000 fallecidos. Entonces, es un poco preocupante la situación que se avecina para Guayaquil y también para nuestro país, ¿no? Lo que se evidencia es un poco la negligencia del Estado ecuatoriano. Y te lo digo porque, si bien es cierto, existieron medidas para el COVID-19, no fueron medidas estatales que se tomaron a tiempo o que fueron medidas acertadas. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos el primer caso de COVID-19 en febrero y recién a finales de marzo se vinieron a tomar las medidas de aislamiento, toques de queda. Entonces no se siguieron los protocolos necesarios para prevenir esta pandemia, un poco se lo tomó a la ligera y es el resultado de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, una serie de medidas estatales que no responden a la realidad de una ciudad como es Guayaquil, que es la población o la ciudad con más índices de coronavirus, que como te mencionaba antes, es una ciudad muy heterogénea, con niveles de pobreza y de desigualdad increíbles. Entonces, no es un poco tanto la indisciplina de la ciudadanía de Guayaquil, sino la indefensión por parte de un Estado que dos de ellos, que los dejó, hasta ahora, por ejemplo, llamas a la línea 171, que es la línea habilitada por el Ministerio de Salud para hacerte atender, te dejan en la línea, te dan citas para después de un mes, cuando la emergencia es hoy, te cuelgan el teléfono. Entonces, un poco la indefensión de este Estado, medidas de prevención totalmente inoportunas, atención totalmente inoportuna, y de un Estado que encuentra como la única alternativa la represión, porque tenemos militares, tenemos policías que están golpeando a la gente. No toda la gente puede quedarse en casa y en eso también hay que ser súper reales. Aquí en Ecuador hay empresas que están obligando a sus trabajadores a ir a trabajar frente a la pandemia que estamos viviendo. Entonces, la gente tiene que salir a los labores y tenemos los salvoconductos o el tema de poder movilizarnos, pero la única respuesta que tiene el Estado en estos momentos es la represión para controlar la aglomeración, y las autoridades tanto locales de la provincia del Guayas, del Cantón Guayaquil y a nivel nacional no han ejecutado planes o proyectos que den solución a los grupos de atención prioritaria y sectores vulnerables de la sociedad. Hay gente que no tiene que comer, pero tiene que seguir encerrada. Como te digo, en Guayaquil existen sectores en donde vives en una casa de lata a 35 grados centígrados de temperatura, donde viven de 8 a 10 personas, entre niños, adultos mayores. Entonces, es una realidad muy heterogénea la que vive Guayaquil, sumida en altos niveles de pobreza y desigualdad, aparte de la ausencia de un Estado que no nos está protegiendo. Mi querida Cintia, respecto a lo que me cuentas, que es muy lamentable y preocupante, ¿qué medidas económicas está tomando el Estado ecuatoriano, teniendo en cuenta lo que me dices de estos sectores muy vulnerables, de mucha pobreza? Primero, quiero que me respondas esto, si eres muy amable. Segundo, ¿cómo se están llevando a cabo los mensajes presidenciales, el Ministerio de Salud, el mismo presidente, las apariciones en los medios de comunicación para llamar a la calma o para dar los mensajes de actualización de información? ¿Se están haciendo frecuentemente?
Sí, hasta el día de ayer existían 2 cortes de información, uno a las 11 de la mañana y otro a las 5 de la tarde, pero lamentablemente frente a lo que ocurre en las redes sociales, se ha decidido que únicamente se dé un corte de noticias, un corte de actualización de cifras que va a ser a las 11 del día. Como te mencionaba, hasta el día de ayer existieron 120 fallecidos y 3.163 contagiados. Diariamente están realizando estas cadenas informativas a las 11 de la mañana y también hay ruedas de prensa virtuales con otros funcionarios del gobierno nacional, ¿no? Tenemos al presidente del IES que estuvo esta semana inmiscuido en un tema de corrupción súper grave dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También está la secretaria de Riesgos, el ministro de Salud, el viceministro de Salud, el ministro del Trabajo. Entonces están dando estas ruedas de prensa diarias y estas cadenas nacionales de información diarias igual. También la Secretaría de Comunicación del Ecuador, como no se podía esperar, tiene varias cadenas y varios spots publicitarios en radio y televisión para informarnos sobre las medidas que tenemos que hacer, lavarnos las manos, no creer en las fake news del expresidente Rafael Correa. Entonces, un poco se está manteniendo la información por parte del gobierno nacional en este sentido. Cintia, en cuanto a la ayuda económica. El tema económico, sí. Nosotros tenemos un grave problema por el tema del aislamiento y se ha sido muy franco en el tema de que después de esta crisis sanitaria tendremos una crisis económica, no solo en el Ecuador, ¿no?, sino en el mundo por este tema del coronavirus. El día de ayer, el presidente Lenín Moreno señaló que va a enviar a la Asamblea Nacional la próxima semana un proyecto de ley para defender el empleo, mantener emprendimientos y la dolarización. Esto para garantizar que después de hacerle frente a la pandemia del COVID, no se venga otra crisis que es la económica. Sin embargo, el día de ayer ya nos llegó un préstamo del Banco Mundial de $200 millones. Estamos gestionando igual otro préstamo al Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso es un poco el tema económico que tenemos acá. Bien. Y lo que te mencionaba igual antes, que es el tema del desempleo. En estas semanas han despedido a varios empleados de empresas privadas y también de empresas públicas. Bien. Entonces, frente a esta crisis sanitaria, también está existiendo una crisis humanitaria, querida, con el tema de despidos y todo este tema. Discúlpame que el tiempo nos está premiando y necesito consultarte lo siguiente. ¿Cuáles son las disposiciones futuras? Tenemos entendido que la presidencia de Ecuador ha indicado que desde la próxima semana algunas ciudades o sitios del país vuelven a la normalidad. Sin embargo, los más afectados no. Estos se mantendrían en cuarentena. Cuéntanos de manera rápida, por favor, ¿esta situación es así? Sí, es así. La Secretaría de Gestión de Riesgos emite diariamente estos informes y tenemos zonificados los puntos más críticos del país en el tema de COVID-19, siendo Guayas el punto más álgido y más grave de la situación en el país. Le sigue Pichincha y le sigue Azuay. Entonces, esos serían como los puntos rojos de contagio. De ahí tenemos los puntos naranjas, que serían los menos leves, y los puntos verdes, que serían los casos que tienen de 1 a 10 casos por provincia. Ayer se mencionó que el aislamiento social, la cuarentena, se va a dar hasta el 12 de abril. El toque de queda aquí en Ecuador igual empieza desde las 2 de la tarde a nivel nacional, 15 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Tenemos el toque de queda y el aislamiento social que se definió ayer, que va a ser hasta el 12 de abril. Sin embargo, después del 12 de abril, el día 13 de abril, el día de ayer, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que vamos a tener que volver a nuestras actividades y se va a ir por zonas. Entonces, como el semáforo, las que están en verde van a poder retomar sus actividades, las que están en naranja vamos a ver cómo va, y las que están en rojo vamos a seguir aisladas. Pero es preocupante porque a China, por ejemplo, donde fue el epicentro de esta pandemia, le tomó 4 meses de aislamiento total salir de esto. Empezó en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, recién está saliendo la gente, y aquí en Ecuador el 13 de abril no tendríamos ni un mes, porque aquí el aislamiento empezó el 16 de marzo, pero la señora ministra de Gobierno ya le urge que salgamos a producir, que salgamos a laborar, que salgamos a estudiar.
Entonces, ella estima Bien, que Cintia. desde el 13 de abril vamos a poder retomar nuestras actividades. No soy quien para decir esto, pero según lo que tú me cuentas, creo que las autoridades no están pudiendo dimensionar el peligro al que está exponiendo a sus ciudadanos ecuatorianos. Cintia, toda nuestra solidaridad Fuerte. con ustedes. De verdad que es alarmante lo que nos has contado y aún más lo que nos has confirmado de que esto realmente es lo que está pasando en Ecuador. El tiempo en televisión es muy ingrato, tengo que despedirme. Sin embargo, te pido que en un próximo contacto, en los próximos días, podamos actualizar y seguir ahondando en todo esto que está pasando en el país hermano de Ecuador. Desde Bolivia, nuestras más sinceras fuerzas les mandamos y esperamos que Dios realmente ayude a este pueblo ecuatoriano. No merece pasar por esto nadie. Gracias, Cintia. Gracias, Fernando, gracias por tu solidaridad. Un saludo a todo el pueblo boliviano. También ustedes están con esta crisis, con esta pandemia. Igual toda mi solidaridad y los mejores deseos y las bendiciones para ustedes. Un abrazo muy grande, cuídate mucho. Cintia Domínguez, periodista de Radio Pichincha Universal, estuvo en contacto con nosotros desde Quito, Ecuador, para contarnos un poco de esta situación que está pasando en nuestro país hermano de Ecuador. Pausa, venimos enseguida.